Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Historia de México 1. Y bueno, ese es el último tema que veremos durante todas estas clases. Y bueno, si bien lo recordarás, recapitulando como lo hemos hecho anteriormente, estuvimos viendo desde la antigüedad en ese sentido cómo era México, sus diferentes tipos de regiones, los diferentes tipos de habitantes que tenía y también sus diferentes características que en este caso desarrollaron cada cultura. A su vez, en ese sentido, a quienes estaban sometidos, que principalmente vemos que Mesoamérica era una de las culturas más desarrolladas por el tipo de suelo en los cuales, en ese sentido, ellos tenían, que en este caso tenían pesca, bueno, tenían diferentes tipos de cosas, que era la agricultura, la pesca, también tenían las civilizaciones en donde cada uno formaba una cierta actividad, también tienen educación, también las mujeres, los hombres y también los ancianos tienen un rol fundamental para, en este caso, que la sociedad funcionara. A su vez, también tienen diferentes tipos de descubrimientos en la astronomía, en la medicina y sobre todo sus edificaciones que eran consideradas o que siguen considerando o que siguen siendo consideradas bastante majestuosas. A su vez, en ese sentido, cómo es que los españoles llegaron en ese sentido a América y cómo se relacionaron una vez que llegaron a este tipo de zonas que fue América, ellos pensando que eran las Indias, cómo se fue llevando a cabo este descubrimiento, si de una manera pacífica, si de una manera buena, lo cual realmente vimos que fue todo lo contrario, ¿no? Que siempre que hablamos de conquista, en ese sentido se atribuye de una manera sangrienta y cruel en torno a nuestros antepasados. Una vez que en este caso se conquiste que cae Tenochtitlan, perdón, esto a su vez también trajo consigo un cierto tipo de reformas, en este caso bastante diferentes, es decir, un cambio de cultura, un cambio de identidad, también un cambio de alimentación, un cambio en este caso de las vías de economía es cuando también se introducen diferentes tipos de animales, los criaderos, también se atribuyen otro tipo de semillas o plantas, más bien dicho, que es el trigo, para formar el pan. A su vez también cambia el orden en cómo se iban a establecer las personas, ¿no? Que había República de Indios y también República, en este caso, de españoles. A su vez también que esto desarrolló a la larga un mestizaje, es decir, una fusión entre diferentes culturas, que fue principalmente la española y también en este caso la indígena. Y si bien lo recuerdas, también en ese sentido, pues bueno, los indígenas comenzaron en este caso a fallecer por los malos tratos, la fatiga, la mala alimentación, la mala higiene, y lo que causó también que trajeran esclavos, en este caso negros de otro lado, porque no había una mano de obra, en este caso a quien explotar, y por ende también se empezó a relacionar otro tipo de, en ese sentido, castas, y a su vez empezaron a surgir diferentes tipos de estatus sociales conforme a quién eran tus papás. Y bueno. Eso en ese sentido, posteriormente pasamos a lo de la independencia, que fue un movimiento, un conflicto en el cual se le quieren liberar de estos malos tratos, principalmente apoyado por los liberales y los conservadores. Recuerda que en este caso los liberales son aquellos jóvenes que realmente quieran desligarse de todos aquellos estrictos, mientras tanto los conservadores quieran seguir manteniendo en este caso algo estricto y sobre todo no quitarle el poder a la iglesia ni al ejército. Y a su vez también surgieron los federalistas y en este caso los centralistas. Recuerda que los federalistas reconocían el poder de cada uno de los diferentes estados que se dividía, mientras en este caso los centralistas solo reconocían el poder en cuestión de uno solo. Y a su vez hubo este tipo de luchas, a su vez también hubo diferentes tipos de héroes que hoy conocemos. Y bueno, y diferentes tipos de conflictos que cuando en este caso pasaba algo, sobresalía otro. Un ejemplo de eso fue el de cuando los franceses invadieron, mandaron a Maximiliano de Habsburgo y en este caso Benito Juárez estuvo enfrentándolo en conjunto con los republicanos, donde Maximiliano de Habsburgo tenía las ideas parecidas en este caso a las leyes de reforma que proponía Benito Juárez, sin embargo nunca quiso hablar con él. Y bueno, Maximiliano pudo abandonar y abdicar, sin embargo, nunca lo hizo y se quedó. Y como bien te lo mencionaba en uno de los videos anteriores, dijo, esas son las condenaciones de mi nuevo patria", ¿no? Y se quedó ahí. Y bueno, posteriormente pasamos al porfiriato, donde vemos en este sentido que hay una serie de nuevo orden en este sentido que, bueno, los extranjeros invirtieran para que realmente el país pudiera salir de este hoyo económico, aunque hoy en día seguimos estando igual, pero bueno, de este hoyo económico en el cual los extranjeros principalmente sería de latifundistas, es decir, que ellos se iban a adueñar de un cierto parte del territorio y que le iban a trabajar, esto haciendo a un lado principalmente que la iglesia no tuviera bienes, estos bienes que en caso de que tuviera se les iban a quitar y se les iba a vender, y sobre todo que a los indígenas se les quitara también esta parte y solo trabajaran aquellas personas que realmente tuvieran el capital suficiente.
Y pues vimos que esto afectó principalmente a un cierto tipo de grupo social de la sociedad, es decir, principalmente a los indígenas y a las personas que no tienen dinero, haciendo que también el gobierno de Porfirio Díaz, que si bien tenía expectativas de terminar con la pobreza en ese sentido y que realmente el país se levantara, pero no creó en este caso programas de bienestar en el cual se les diera importancia. Es cuando también ahí entra la iglesia y ayuda, ¿no? Y sobre todo que esto también causó que hubiera diferentes tipos de protestas en torno a que exigieran buenas condiciones laborales, buenos trabajos y sobre todo que realmente se cumpliera con lo que ellos están pidiendo, que eran en ese caso buenas condiciones laborales. Y bueno, sin embargo, vimos que también en este caso, en algunas de ellas, pues fueron silenciadas, esto con la finalidad de que, bueno, Porfirio Díaz siguiera manteniendo su poder y también nos dimos cuenta ya como último que bueno, en este caso, Porfirio Juárez, una de las ventajas por las cuales en este caso dominó por mucho tiempo su gobierno era porque, bueno, tenía cerca en este caso, personas que estaban en contra de él, que les daban cierto tipo de cargo de poder, pero mientras tanto la corte estaba implementada por aquellas personas que realmente creían igual con él, haciendo que realmente él tuviera el poder centralizado y tomando otra vez en cuenta que era como una monarquía. Y bueno, todos esos cambios pasaron durante las etapas de México, en los cuales, pues bueno, hicieron diferentes transformaciones, diferentes tipos, en este caso, de cambios tanto sociales como políticos, normas, porque se establecieron diferentes tipos de constituciones en las cuales se reconocía o no se reconocía, pero que al fin de cuentas, en este caso, nos ayuda a entender y explicar cierto tipo de comportamientos, en este caso, que hoy en día tiene la la ciudadanía mexicana y lo que también te comentaba, ¿no? Que paradójico que a veces en ciertas situaciones que nosotros pensamos que surgen a partir del presente, que ya la venimos arrastrando desde tiempos atrás y que tiene sentido que realmente ahora entendemos muchas de las cuestiones. Y bueno, más allá de todo eso, ahora lo que vamos a ver es cómo ese tipo de cambios, en este caso lo de las reformas borbónicas, la administración tanto de España, la independencia, el porfiriato y todos estos cambios estructurales de los que te conté y hemos visto, cómo realmente afectó a Sinaloa. Es decir, cómo ellos lo vivieron, participaron, no participaron, realmente se hicieron a un lado. Y esto también nos va a hablar de cómo los diferentes tipos de estados que en este caso conformaban en ese momento la República Mexicana, cómo lo vivieron y cómo pudieron participar. Porque si bien siempre conocemos en este caso la historia centralizada, es decir, nos dicen realmente los acontecimientos que estamos viendo, pero desde la Ciudad de México y desde ahí en este caso cómo partieron, o desde la propia ciudad en este caso que vivieron los héroes más fundamentales y principales. Pero de lo que a veces nunca sabemos es la historia regional en ese sentido, como lo venimos proyectando en la primera diapositiva, de cómo vieron ese acontecimiento, cómo fueron cómo fue el tiempo de ese territorio y cómo vivió los estragos y cómo realmente participó y cómo tomó importancia cada de este tipo de región. Y es lo que vamos a ver en este caso a continuación en lo que viene siendo la administración virreinal a partir de las reformas borbónicas y sus efectos en el noreste. Es decir, a partir de las reformas borbónicas, que ya ves que lo que proponían en ese sentido era terminar con las codicias y sobre todo que la corona española otra vez retomara el poder dentro de la Nueva España porque se veía que realmente pues, estaban haciendo malas cosas. Y bueno, ¿cómo se dio este tipo de procesos de la reforma? O más bien, antes de que empezaran las reformas borbónicas, ¿cómo en este sentido, pues Sinaloa fue formando parte de control en torno a los españoles? Recuerda que en ese sentido, cuando realmente cae Tenochtitlan, que él fue el 13 de agosto de 1521, bueno, se empieza con una serie de exploraciones por parte de Hernán Cortés para seguir, en este caso, quedándose con con lo que más que se pudiese y sobre todo explorando, ¿no? Pero enfocándose en la riqueza. Y bueno, si lo bien lo retomas, esto fue algo complejo y que realmente se iba en diferentes tipos de fases o diferentes tipos de periodos, por los cuales en este caso se empezó las exploraciones tanto militares y políticas en los años de 1520 al 1600. Y a su vez, en este caso, la segunda fase es cuando se empieza por la conquista a partir del siglo XV, XVI y XVII, que se envía a los misioneros, en este caso, y colones, para establecer, en este caso, la nueva religión que iba a imperar, que era el cristianismo. Es decir, desde una primera parte era conquistarlos. Y segundo, bueno, es que esa era la exploración de las tierras. Y en segunda parte, ahora sí era evangelizarlos conforme al cristianismo, que en este caso era la religión y a quien mandaba, a los párragos, en este caso que eran los misioneros y colonos que se encargaban de realizar ese tipo de acciones, sobre todo difundir el catolicismo
y generar diferentes tipos de campañas, en esta casa por orden religiosas, que se establecieron en la Nueva España en 1527 para dedicarse a la educación de los jóvenes. Y también te explicaba en ese sentido que, bueno, hubo diferentes tipos de personas que vinieron aquí para realizarlo. Y bueno, en un intento, y a su vez también había diferentes tipos de culturas, acorde en este caso en Sinaloa, y que unas se resistían y que en otras cosas, otros que sí luchaban, o que en ese sentido, pues bueno, no les quedaba otra más que adherirse a la religión. Y uno de ellos, en este caso, que era de los también más importantes, eran los caítas en Sinaloa. Y realmente por medios militares, en este caso, lo que querían hacer, pues era quitarles el territorio y sobre todo en ese sentido, pues conquistarlas. Y bueno, esto fue algo difícil realmente también para establecerlos porque ellos no se dejaron y constantemente repelían a los españoles para que no se quedaran con su territorio y sobre todo en ese sentido tampoco convertirse al cristianismo. Y bueno, uno de los eventos importantes fue que el 6 de julio de 1591 llegaron a la villa de San Felipe y se le entregó en este caso los religiosos Martín Pérez y González de Tapia y decían esta tarea y con ello una nueva etapa de historia de Sinaloa, es decir, que a partir de ese momento es cuando van a empezar a impartir lo que se le conoce como cristianismo, pero realmente les costó bastante porque como te decía, no es que cuando realmente los españoles llegaran y empezaran a aceptar, o más bien todas las culturas en ese sentido, quitándose el yugo de los mexicas, aceptar rápidamente a los españoles, sino que realmente su territorio, lo que ellos buscaban precisamente era quedarse con su territorio, con sus tierras, y realmente ahora quedárselos a otra persona completamente distinta, a pesar que, y además que los estaba matando y sobre todo una nueva religión, pues esto trajo consigo diferentes tipos de adversiones y sobre todo en este caso buscar que se quedaran con su propia cultura y una de ellas eran los caítas que realmente estaban resilientes a realizar eso. Sin embargo, los misioneros encontraron otra manera de acceder para ella para empezar a evangelizar. Y para llevar a cabo en esta tarea la evangelización, pero sobre todo tener el control de estas tierras, pues bueno, durante esta parte de Sinaloa y los que a su alrededor hicieron dos edificaciones importantes, o en este caso dos ah, actividades que realmente van a ser de bastante utilidad para controlar ese tipo de zonas. Una fue los presidios y las misiones. Y bueno, empecemos con el primero. ¿Qué son los presidios? Bueno, los presidios son aquellos pequeños castillos medievales, en este caso dominados por político militar, en los cuales se quería hacer la expansión y sobre todo la consolidación de la conquista. Es decir, en cada uno de los territorios explorados se pone una base militar en la cual se les encargaba diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, repeler a aquellos rijosos que estuvieran en contra de lo que iban a hacer, principalmente las misiones, que eran, bueno, los encargados de realmente ir a enseñarles conocimientos propiamente a los indígenas, los cuales en este caso también les iban a enseñar diferentes tipos de actividades. En caso de que aquellos indígenas no quisieran lo que realmente se empezaron a rebelar, era por eso que estaban los presidios, en las cuales vivían los soldados, se les encargaban misiones y como, o en otros grandes rasgos, eran la autoridad frente a ese tipo de zonas para evitar que realmente hubiera revueltas. Y a su vez nos dice que realmente estaban distribuidas en diferentes partes o regiones del país, y a su vez, bueno, como bien te le decía, eran recintos amurallados, tipos fuertes o castillos medievales, albergues de soldados y sus familias, un capitán era la estructura en la que tenían, un teniente, un alférez, un sargento y dos cabos era la estructura en este caso que tenían los presidios. A su vez, las actividades que ellos se encargaban de realizar lo siguiente. Salían patrullas a custodiar recúas en este sentido, vigilar lugares por donde podían estar indios enemigos, acompañar misiones a lugares inexplorados y castigar a los indios que no aceptaban utilidad en el mismo, entre otras actividades. Y a su vez, en ese sentido, pues bueno, en la entidad en Sinaloa tenían al capitán Alonso Díaz, Alonso Díaz, perdón, fundó el presidente en Sinaloa en 1595 con 18 soldados, llegando a tener hasta 60. Entonces, en ese sentido, bueno, los presidios eran los que se encargaban de mantener el orden y sobre todo en este caso la armonía y sobre todo acompañar a aquellos misioneros que iban a lugares inexplorados para salvaguardarlos y sobre todo tener dominio. Y bueno, esa es una imagen en ese sentido de cómo eran los presidios. Realmente eran pequeños castillos medievales donde se tenían en este caso diferentes tipos de soldados, diferentes tipos de comandante en conjunto con sus familias y que estos se encargaban, como ya te dije, de hacer diferentes tipos de actividades, ¿no? Salir, en este caso vigilar, castigar a aquellos en este caso que no quisieran realizarlo conforme a las misiones y sobre todo mantener el poder y explorar diferentes tipos de zonas
para seguir conquistando. Y bueno, como bien te le decía, y las misiones en este caso con el sustento, con la justificación de esos pequeños castillos, lo que hacían principalmente era la organización social, es decir, que realmente integraban las comunidades indígenas en un solo grupo, los localizaban y sobre todo los atendían para el desarrollo de diferentes tipos de actividades, como una era la enseñanza de la agricultura y sobre todo la ganadería en términos de propiedad comunal, es decir, juntaban en ese sentido a los indígenas y les enseñaban cierto tipo de prácticas como la agricultura y la ganadería. Recuerden que en este caso la ganadería era desconocida para ellos porque no consumían carne, sino estaba a base de semillas, que era en este caso el chile, el maíz, el trigo y la calabaza. Y una vez cuando los españoles llegaron, pues bueno, se acostumbró el indio a comerse la carne. Y bueno, a su vez también en este caso, las misiones estaban formadas por diferentes tipos de estructuras, en este caso un atrio exterior. Alrededor de lo anterior se ubicaban las casas de los indígenas y detrás de estas las tierras de labor, divididas en parcelas para el sustento de las familias y tierras de la misión. Ambas tierras se cultivaban de manera comunitaria y sus productos servían para el sometimiento, sostenimiento, perdón, de la misión y sus habitantes. Y una de las misiones en este caso importante dentro del territorio de Sinaloa fue Nio Guasave. Y aquí algo característico que quiero que en este caso, como te decía de la estructura, es que imagines que realmente todos vivían dentro de una comunidad, ¿no? Es decir, que realmente les enseñaban técnicas y sobre todo en ese sentido, actividades por las cuales esas mismas que ellos aplicaran dentro de la agricultura, pues bueno, iba a ser para su propio consumo y que realmente todos iban a apoyar, ¿no? Es por eso en este caso es esa estrategia de armonía y paz, ¿no? Que viene siendo algo muy interesante. Si realmente los querían conquistar y realmente iba a ser en ese sentido algo completamente distinto a su cultura, que es lo que querían realizar, establecer un pequeño hogar, una pequeña comunidad donde en este caso se sintieran valorados, donde se sintieran seguros y todos vivieran cerca para apoyarse. Y eso es esto que cosecharan, bueno, sirviera en este caso para todas las misiones, para todos los personas que estuvieran ahí y sobre todo en este caso empezar de una manera pacífica, ¿no? Y esto tiene sentido al momento de por qué se veía algo muy comunal y por qué en este caso tenían esa estructura. Para en este caso, que las personas que vivían ahí se sintieran de esta manera bien y sobre todo para resistir a estos embates o que en este caso se levantaran en armas. Pero bueno, eso era obviamente por las personas que enviaban a evangelizarlos. Pero ¿qué pasa en ese sentido cuando llegan nuevos tipos de reformas y empiezan a expulsar a los jesuitas? Pues bueno, primeramente se veía que este tipo de comunidades tenía así un progreso, ¿no? Sin embargo, una vez que los sacan y realmente se quedan los pueblos indígenas o las personas que estaban en aquellas misiones sin este tipo de conocimientos, ¿qué es lo que empieza a suceder? Bueno, muestra en este caso un gran retraso en torno a los tipos de actividades, porque si bien se apuntaba por ejemplo eso, pero cuando realmente se les quita este tipo de cuestiones y este tipo de conocimientos, pues bueno, se les empieza a trazar en diferentes tipos de sentido a las comunidades y principalmente aquí en Sinaloa, bueno, uno de los efectos que eso tuvo es que los indígenas quedaran frente a los criollos, pero realmente los criollos lo único que buscaban, o se suele, o como lo hemos visto en algunos casos, pues bueno, empiezan a explotar y en este caso su codicia empieza, en este caso, a solo llenarse a partir de sus barcas. Y esto causó en ese sentido que las tierras perdió el carácter comunal, que realmente ya no entre todos, pudieran gozar de estos beneficios, sino que realmente algunos cuantos, y principalmente los criollos, lo cual causó en este caso que, bueno, se fueran despilfarrando constantemente lo que ellos hacían, y sobre todo en este caso se iniciaran diferentes tipos de guerras con la posición de la tierra y la fuerza de trabajo, y principalmente fueron los héroes y los primos, que realmente en este caso, pues, no se dejaban de aquel ahora, en ese sentido, de una nueva administración de lo comunal. Es decir, que realmente se está haciendo, o bueno, según en este caso en Sinaloa, se estaban estableciendo de una manera buena y pacífica las misiones, pero una vez en este caso que ahora se propone otro tipo de nuevo de reformas y se hace en un lado este tipo de misiones, lo que empieza a pasar es que, bueno, se desencadenan una serie de decisiones mm, mal tomadas en las cuales otra vez se vuelva como estaba, ¿no? Este conflicto bélico entre las diferentes tribus en las cuales se les trataba mal y sobre todo en ese sentido se crea un nuevo tipo de resistencias.